Inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sireneinvest.com con Y o llámanos al 648 019495. ¡Abuela, vamos! ¡Quiero subir a todo! ¿Has visto la altura de ese tobogán? ¡Alucina, pepinillos! ¡Alucina, pepinillos! Abuela, necesitas refrescarte. Se dice rentamazo. ¡Rentamazo! Si aún dices alucina, pepinillos, necesitas refrescarte. Ven a Acuópolis Villanueva de la Cañada. Un plan que renta mazo. Acuópolis. La vida está cambiando y la economía también. ¿Has escuchado términos como Bitcoin, Ethereum, NFTs, Web3 y aún no sabes bien qué significan? En My Economy te lo explicamos. De lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde con Pedro Fontaneda en Radio Intereconomía. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Consultorio de bolsa con ustedes, 609 22 47 16. Tienen también el canal de YouTube de Radio Intereconomía. Ahí pueden ver los gráficos de Samuel Plaza, director de JFD Brokers España. Samuel, estás ahí, ¿verdad? Aquí estoy, Susana. Oye, me interesa Nvidia y Apple. Si tuvieras que elegir una de las dos para tomar posiciones ya, hoy mismo, ¿con cuál te quedarías? A ver, hoy cuando abra el mercado americano tendremos el slip de Nvidia, que empezará a cotizar a 120 aproximadamente. A ver, Nvidia yo creo que va a ser una muy buena oportunidad después de este slip, ¿no? O sea, va a dar cabida a muchos más inversores, ¿no? Por tanto, si ya tenemos acciones de Nvidia, nos van a dar, creo que son 9 acciones por cada acción que vamos a tener, y por tanto comprar de nuevo Nvidia 120 yo creo que sería una muy buena opción, ¿no? En ese entorno, debido al enorme potencial que tiene. Y de hecho la semana pasada estuve leyendo que JP Morgan establecía pues todavía un recorrido del 50%, ¿no? Al alza, ¿no? Que tiene todavía Nvidia. Por tanto, yo creo que puede ser una buena oportunidad. A nivel más técnico, pues bueno, yo esperaría un poco las próximas sesiones a ver qué es lo que ocurre con Nvidia, y en el caso de Apple lo veo pues, bueno, a nivel técnico mucho más claro, ¿no? Porque vemos cómo está casi a punto de romper los máximos anteriores, los 198, 199 dólares, después de recuperarse de esas zonas de soporte, de esos niveles anteriores mínimos de los 165,80, y si consolida por encima de esos 198, 199, tenemos un patrón de pauta plana de libro, ¿no? Prácticamente. Por tanto, pues yo creo que sería una muy buena oportunidad en Apple a partir de la ruptura que se pueda producir, sesión de hoy, sesión de mañana, en ese entorno de los 199, 200 dólares. Y como te decía, ¿no? En el caso de Nvidia yo esperaría por el tema del slip que se está produciendo, y bueno, en las próximas sesiones analizar y ver un poquito por dónde por dónde podemos digerirlo, ¿no? José, buenos días. Buenos días. Dígame. A ver, un Santander a 4,53 a corto plazo, y cómo ve el Eurostock 50 a largo plazo. Santander y Eurostock 50. Muy bien, tomo nota, gracias, muy amable. ¿Qué dices, Ok, Samuel? perfecto, pues vámonos a Santander, que me decía que lo tenía a 4,54 aproximadamente, ¿no? A ver, la realidad es que, bueno, Santander la semana pasada, con todo el tema de los tipos y demás, sufrió bastante y no ha conseguido batir los máximos anteriores de corto plazo, que están en los 4,89, ¿no? Y es bastante probable que veamos algunas correcciones. Para mí la referencia ahora mismo más importante, la zona baja de Santander, estaría en el entorno de los 4,35, ¿ok? Y tiene una zona intermedia que serían los 4,52. Por tanto, bueno, si aguanta esos 4,52 es alerta,
¿de acuerdo? Cuidado, porque esa zona es muy importante y podría mantener, yo creo que la tendencia al alza, pero si rompe los 4.35, yo creo que la corrección va a ser un poquito más profunda y podríamos irnos perfectamente a entornos de los 4.23 o de la zona de los 4. Por tanto, yo creo que ahora mismo está marcando ahí zonas de techos y podría hacer algún tipo de corrección. Que vigilen muy de cerca esos 4.52 y si ya sobrepasamos los 4.35, podemos dar por confirmada el inicio de esa corrección bajista que nos podría llevar, como te digo, a ese entorno de los 4.23 o la zona de los 4. Luego, en el caso del Eurostock a medio largo plazo, pues bueno, si nos vamos a gráfico diario o a gráfico semanal, seguimos observando una tendencia al alcista, pues sana, fuerte y que no nos invita a pensar que se va a terminar pronto, ¿no? ¿Cuál es la referencia para el medio largo plazo más importante en el Eurostock? Yo creo que son los 4.858, que fue el último mínimo creciente que hizo dentro de toda esta secuencia, ¿no? O sea, si el Eurostock perdiera esos 4.858, entraríamos ya en una fase correctiva muy importante para irnos directamente a los 4.600, 4.595, ¿no? No creo que este sea el escenario en estos momentos. Yo creo que puede aguantar perfectamente esa zona de soporte y retomar de nuevo impulsos al alza. Pero sí es cierto que desde las últimas semanas estamos observando pues un rango lateral, una estabilización, una consolidación entre los 5.120 y los 4.858, ¿no? que comentaba. Por tanto, para mí, para medio y largo plazo, esas son las dos referencias que tenemos que tener en cuenta. Aún así, como te decía, en el gráfico semanal observamos una tendencia claramente alcista, máximos y mínimos crecientes. Esto de momento no ha cambiado y no hay perspectivas de que cambie en el corto plazo. Por tanto, pues bueno, hay que vigilar, ¿no? Yo creo que esas zonas que hemos comentado. Mira, a través del canal de YouTube dice Mesalín, buenos días y muchas gracias por la ayuda que ofrecen en el programa. ¿Me puede analizar IAG? Las tengo compradas a 2.04. IAG a 2.04. Pues venga. Vámonos a IAG. Ok, a 2.04. Bueno, sí es cierto que IAG ha tenido buen comportamiento recientemente en las últimas sesiones con esa ruptura de un máximo anterior que tuvimos o una zona de resistencia importante en el entorno de los 2, pero bueno, estas últimas sesiones llevamos ya como 5 sesiones consecutivas en correcciones, ¿no? Y tenemos diferentes patrones que nos indican que la corrección se podría prolongar. Aún así, la secuencia sigue siendo alcista, seguimos teniendo máximos y mínimos crecientes, ¿no? Por tanto, pues bueno, yo creo que de momento la puede mantener sin ningún problema. Vamos a ver si IAG se recupera hasta esa zona de los 2.25, consigue romper esa resistencia y el siguiente objetivo ya estaría en 2.56 y el nivel que debe, digamos, vigilar, ¿no? Para ver si realmente, pues, para salir de la posición o que, digamos, nos pueda confirmar un cambio de tendencia, bajo mi punto de vista sería la zona del 1.83. Para mí es ahí donde deberíamos situar aproximadamente el stop de esa posición. Por tanto, bueno, de momento yo creo que sentido positivo, máximos y mínimos crecientes, estamos en unas ligeras correcciones que pueden ser normales, el sentimiento es también bastante positivo, pero obviamente tiene un reto que es el de la ruptura, ¿no? De esa resistencia anterior que tenemos en los 2.25. Si consigue volver a esos niveles y superarlos, pues bueno, es una opción que hay que mantener porque su siguiente objetivo sería los 2.56. Vale. Otra, a través del canal de YouTube. Así vamos viendo tus gráficos y lo que nos vas mostrando. Dice, a ver, IAG, mira, Vinci. Dice Manuel Rodríguez, buen día. ¿Qué opina Samuel Plaza de Amundi y dónde compraría Vinci y Airbus? Si las ve como oportunidad, gracias. Amundi, Vinci y Airbus. Venga, pues vámonos a Amundi. Sí es cierto que está haciendo algunas correcciones, obviamente todo el selectivo francés, ¿no? Pues está hoy en fases de correcciones y de hecho Amundi, pues bueno, viene ya de los 72,46 con una caída hasta la zona de los 64,85 aproximadamente, pero justamente en esa zona nos encontramos con una estructura de throwback, ¿no? Lo que era antes una zona de resistencia se está convirtiendo ahora en una zona de soporte. Por tanto, ese entorno de los 63, 64 euros por acción puede ser un buen momento para tomar posiciones.
Si se quiere ser un poquito más conservador, pues bueno, podríamos irnos a los 60 con 36. Pero en principio la secuencia es bastante positiva, se rompió ya una estructura bajista, ha mostrado fortaleza y aunque ahora mismo está en zonas o está haciendo ligeras correcciones, yo creo que ese entorno entre los 63 y los 60 euros puede ser un buen entorno de compra. Luego, en el caso de Vinci, habíamos comentado también si hay oportunidad o no. La situación es bastante parecida, seguimos una secuencia alcista con máximos y mínimos crecientes. Ahora mismo el título se está aproximando al entorno de los 105, incluso ha llegado a cotizar hoy en torno de los 103 y tiene una zona de soporte que nos coincide con la directriz alcista y con la media de 200 sesiones en el entorno de los 99-100 euros. Por tanto, esa zona también podría ser interesante para tomar posiciones alcistas, ¿no? Porque en principio la tendencia sigue siendo muy, muy sana. Ahora bien, si pierdo los 99,50, pues ahí ya nos meteríamos en un problema y podría haber correcciones hasta los 81,10. Pero bueno, que vigile de cerca o más en el intradía ese entorno, porque si ahí se produce algún patrón de giro al alza, podría ser un buen punto de partida para Vinci. Y luego, por último, habíamos comentado Airbus. Sí. Vamos a ir a Airbus. En el caso de Airbus, pues bueno, algo también muy parecido, tendencia alcista prácticamente perfecta desde que marcó los mínimos en 48, ha llegado a cotizar a 174, llevamos yo creo que desde los mínimos de 2020 se está comportando a la perfección la compañía, tendencia alcista muy muy sana, y las referencias que yo creo que deberíamos tener en cuenta ahora sería la zona, el último soporte que hizo en los 143,77, vigilar también un poquito más abajo los 138, porque esa zona es un máximo anterior a pandemia y por tanto ahora se podría convertir en una buena zona de soporte. Y si lo analizamos desde el punto de vista del último impulso alcista que hizo, estamos ya en tornos del 50%, acercándonos al 61,8 del retroceso de Fibonacci, ¿no? Por tanto, 148, 141 podría ser un buen entorno para tomar posiciones alcistas de nuevo en Airbus, ¿no? Después de estas pequeñas correcciones que ha realizado. Su comportamiento en los últimos meses y los últimos 2 años está siendo impecable y por tanto yo creo que es una muy buena opción para medio o largo plazo. Muy bien. Oye, para terminar, muy rapidito, Bitcoin. Pues vámonos a Bitcoin. Vamos, a ver qué te dice el gráfico de Bitcoin. Vamos, rápido. Vámonos a Bitcoin directamente, pues bueno, sigue lateralizado, ¿no? Teníamos esos máximos importantísimos, pues las zonas de resistencia en los 71.250, marca un buen soporte en zona de 67.156 y de momento pues sigue lateralizado ahí en ese entorno, ¿no? Yo creo que para ver subidas en Bitcoin o para ver ya una ruptura importante deberíamos superar ese entorno de los 71.250 y que dé continuación, ¿no?, a este último movimiento alcista que se está produciendo. Por tanto, ahora mismo lateralización, vigilar los 67.150 y si rompe 71.250, pues obviamente habría una nueva oportunidad de entrada al largo. Muy bien, pues Samuel Plaza, un auténtico placer charlar contigo. Gracias por los gráficos, gracias por la formación y a por el lunes, hoy con paraguas. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao, un abrazo. Elige Formidable Solar con Endesa y llévate 3 años de consumo de luz gratis al instalar tus placas solares y combinarlas con tu tarifa solar Simplicero. Porque todo Endesa es formidable. Consulta condiciones y contrata en endesa.com, en el 800-760909 o en los puntos de venta Endesa. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442.
A ese tarareo que te sale sin pensar cuando te hacen tu día a día más fácil y todo fluye, en el Santander lo llamamos bienestando. Y lo sientes cuando, con los hasta 400 euros que te llevas por traer tu nómina y 2 recibos, haces esa escapadita que tanto te apetece. ¿Quieres sentirlo? Promoción válida hasta el 5 de octubre de 2024 y permanencia de 24 meses. Consulta condiciones en bancosantander.es. Llega un momento en la vida en el que dejas de hacer lo que deberías para empezar a ser tú. Es entonces cuando empiezas a elegir. Alegría de vivir cuando estás cerca de mí. El Pozo 1954. Elige lo que te emociona. Mercado de divisas. La actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Raúl Castillo. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas. Los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía. La semana pasada el Banco Central Europeo acometió una bajada de tipos de interés de 1/4 punto. El mercado entiende que ya ha dado carpetazo la autoridad a los tipos altos y que a partir de ahora se inicia un periodo de bajadas de tipos de interés. Un periodo que será de bajadas graduales, pausadas, vigilando muy de cerca los datos de crecimiento y los datos de inflación. ¿Cómo puede afectar esa bajada de tipos de interés y las que están por venir a la rentabilidad de nuestras carteras? Giorgio Semenzato. Giorgio, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Es CEO y cofundador de Finicens. Oye, habéis hecho un estudio, un informe, ¿no? Calculando el impacto de las bajadas de tipos de interés en las carteras de los clientes. Cuéntame cómo habéis hecho el informe y qué desvela. Sí, como sabemos, las bajadas de tipos son eventos extremadamente importantes para los inversores y además esta bajada en particular para los ciudadanos también europeos era un evento que llevamos años esperando. Hemos realizado un estudio examinando las 17 eventos de bajadas de tipos ya ocurridos en la historia, en particular cogiendo los datos del Banco Central de Estados Unidos, que tiene mucho más histórico, analizando cuál ha sido la reacción de los mercados tras el inicio de un ciclo de bajadas. Y los resultados son bastante esclarecedores, porque de 17 bajadas, 13 han producido un impacto positivo, es decir, un 75% de ellas ha sido positiva, lo que nos viene a decir que 3 de 4 veces pues, lo que hacen los mercados cuando se empiezan a bajar los tipos es positivo, y en particular eso ha ocurrido tanto en la renta fija como en la renta variable, es decir, que es positivo para ambas clases de activos. Y además hemos ido un paso más allá y hemos estimado cuánto ha sido de positivo en media. Calculando las rentabilidades que ha producido la renta fija y la renta variable a un año, respectivamente, y a 3 años después del inicio de bajada de tipos. Y los datos son extremadamente positivos. Vemos que la renta fija ha subido casi un 6% al primer año y más de un 7% en agregado en los 3. Y la renta variable, pues un 13% en primer año y casi un 27% en los 3 años. Lo cual son datos extremadamente favorables para los inversores en cuanto a perspectivas de lo que uno se pudiera esperar. Evidentemente nada está asegurado, como sabemos, en los mercados, pero estadísticamente, empíricamente, en los próximos 1 o 3 años de tanto inversores de renta fija como renta variable. Entonces, la renta variable va a suponer gasolina extra para aquel ahorrador que invierta tanto en renta variable como en renta fija. Correcto, la renta variable va, según estos datos, pues las expectativas serían incluso más positivas, que de hecho va a ser una continuación de lo que ha ocurrido en la renta variable en el último año y medio. No nos olvidemos que la renta variable, desde que empezó 2023 y está continuando en 2024, ha tenido unas rentabilidades extraordinarias. Entonces, lo que realmente los datos nos sugieren es que el escenario más probable es que en el corto plazo a futuro, en los próximos 36 meses, que la renta variable siga esa senda de crecimiento acelerado por encima de la media. ¿Las carteras en Finicens cómo se han comportado en estos 5 primeros meses del año?
Pues nuestras carteras, al ser indexadas tanto a renta fija como a renta variable, han recogido ese crecimiento. En lo que va de 2024, nuestra cartera 1, que es la más conservadora, lleva un 2% neto, conservadora con un 75% de renta fija, y la más agresiva, que es 100% renta variable, un 10.4% neto. Y continuación del año anterior, en 2023, respectivamente tuvieron esas carteras desde un 7 hasta un 15% neto de rentabilidad. ¿Cómo construís las carteras en Finicens? Pues nosotros utilizamos fondos indexados, es decir, gestión pasiva, y combinamos distintas clases de activos, entre otras renta fija y renta variable, en distintos mercados a nivel mundial, con una diversificación en más de 25.000 posiciones. Esto nos permite recoger pues todo el crecimiento de los mercados en las principales clases de activos, con lo cual subirnos a estas tendencias, estas positivas que hemos comentado, a la vez que diversificar en máximo grado, lo que le garantiza al inversor que cuando los mercados bajan, pues tu cartera también va a bajar, como es lógico, pero va a bajar pues de forma más amortiguada, lo cual te permite también mantenerte invertido a lo largo del tiempo y tener menos sustos. ¿Hay más apetito por las carteras más conservadoras, las más de renta fija? En general, en Fincen tenemos un inversor más bien tendiendo al moderado atrevido. Nuestro inversor se puede, digamos, ejemplificar como un inversor que tiene un poquito más de renta variable que de renta fija, con lo cual tiene más exposición pues, al crecimiento de largo plazo, y eso se está manteniendo ahora mismo. Es decir, que nuestros inversores entienden que el secreto del éxito está en el medio y largo plazo y tienden a tener pues, un porcentaje bastante interesante de renta variable, lo cual les permite pues, capturar estas magníficas rentabilidades a medio y largo plazo. Háblame de Finicens. ¿Cómo se está yendo este ejercicio? ¿Cuáles están siendo los hitos más importantes? Muy bien. El año pasado cerramos nuestro primer año en EBITDA positivo, con lo cual pues una firma que entra en rentabilidad, y gracias a estas estupendas rentabilidades que están obteniendo nuestras carteras, pues nos estamos consolidando todavía más, sobre todo impulsados por el crecimiento por recomendación, por boca a boca de nuestros propios inversores que nos recomiendan a familiares y amigos, y esto nos permite crecer de forma orgánica y sólida a largo plazo, con lo cual muy contento. ¿Y el perfil de vuestro cliente? O sea, ¿qué patrimonio tiene? Pues ¿Cuánto rota? O sea, porque uno elige una cartera y la puede mantener o puede cambiar su perfil, ¿no? Puede cambiar su perfil de cartera, no es lo aconsejable ni lo que recomendamos. De hecho, nosotros recomendamos todo lo contrario. Nosotros te hacemos un test de perfilado de riesgo donde te asignamos un perfil de riesgo desde conservador a agresivo, es decir, el más adecuado para ti, basado en lo que nos contestes a unas preguntas muy sencillas, y lo recomendable es que tú no toques cosas porque está preoptimizado para que tu perfil de rentabilidad riesgo a largo plazo sea lo más rentable posible. En cuanto a perfiles, tenemos de todo, desde el más conservador hasta el más atrevido, y desde una edad de 0 años, porque tenemos un producto para que los padres inviertan a nombre de los niños, hasta 86, creo que era el inversor más experimentado, digamos. ¿Y patrimonio medio? Patrimonio medio 25.000 euros. 25.000. Sí, 25.000 euros, pero multiplicando por 2 cada 2 años. Ah. Es decir, una progresión exponencial. Y de hecho nuestros primeros inversores que empezaron cuando lanzamos el producto carteras, por ejemplo, de fondos en 2018, tienen una media de más de 70.000 euros ya en cartera. ¿Y notáis que hay mucho interés por esas carteras para los más pequeños de la casa? Hay mucho interés, sobre todo cuando los padres invierten por su cuenta y luego descubren este producto y dicen, ¿por qué no? Porque al final yo estoy invirtiendo mi patrimonio, puedo abrir una cartera a mis hijos cumpliendo con 2 objetivos. Primero, aprovecharme del interés compuesto, porque claro, el niño tiene muchos años por delante y entonces ahí es pura gasolina, pero también un factor, digamos, de educación financiera, porque empiezas a introducir al niño dentro de este mundo de las finanzas desde pequeño, y eso es un gran activo, ¿no?, que tú donas a tus hijos porque les va a hacer mucho más independientes y sobre todo mucho más preparados para construirse un futuro más sólido de cara al futuro. Tenéis distintos niveles, distintas carteras según el nivel de riesgo, según la tolerancia a riesgo de cada uno de vuestros clientes. ¿Cada cartera cuántos fondos tiene? Sí.
Cada cartera tiene 15 fondos indexados de clase institucional. Esto es importante. Clase institucional significa que son clases de fondos más baratas, exclusivas para grandísimos inversores que nosotros hemos democratizado para cualquier patrimonio. Estos 15 fondos pues tendrán una parte serán, si no recuerdo mal, eran 8 de renta fija y 7 de renta variable, y se va repartiendo en proporción según pues el perfil de riesgo, donde el perfil de riesgo 1, el más conservador, tendrá más proporción en aquellos fondos de renta fija, y el perfil 6, que es el 100% renta variable, más, bueno, 100% por definición de proporción en fondos de renta variable. ¿Y rotáis mucho las carteras? ¿Hay mucho cambio? No rotamos mucho las carteras. Nosotros tenemos un sistema de rebalanceo automático que lo que hace es reajustar las carteras de nuestros clientes tras haber identificado pues, movimientos relevantes de los mercados. Y tenemos este sistema que es totalmente automático y además por mínima frecuencia, es decir, lo hacemos mínimo una vez al año, lo que está demostrado de nuevo científicamente basado en datos empíricos del pasado, que no tan solo es un mecanismo muy eficaz para mantener al inversor siempre en su perfil de riesgo, sino que también aporta en media un 0.4% adicional de rentabilidad al año. ¿Cuántos años lleváis vosotros en el mercado, Finicens? Pues nosotros lo lanzamos en 2017, fue el primer año, digamos, de lanzamiento de introducción al mercado, con lo cual llevamos pues unos 7 años. Fíjate. Sí. ¿Y habéis notado mucho cambio en el cliente, que ha mejorado la educación financiera, su capacidad de resiliencia, el entender cada uno de los activos, las carteras, lo que aporta el largo tiempo, el largo plazo, esa magia del interés compuesto que tú decías? Pues la verdad que sí, porque cuando lanzamos la inversión indexada, que es nuestro estilo de inversión, no existía en España, con lo cual ha sido construido desde cero por definición. Y la verdad que también pues estos últimos 3 años que han sido bastante intensos en los mercados, 3 o 4 años desde el COVID, luego pues un año muy eufórico como el 2021, luego 2022 caída, inflación, guerras, bancos centrales, etcétera, con lo cual nuestros inversores la verdad que han pasado de no conocer nada a tener unos años tranquilos a luego pues unos años muy movidos, con lo cual ha sido un excelente gimnasio para ellos. Y eso es muy bueno porque tras haber pasado unas montañas rusas como las que han vivido en los últimos años y haberse mantenido invertidos, pues han desarrollado esta vacuna para mantenerse invertido durante los próximos 30 años, con lo cual pues ya tienen el éxito en sus manos. Entonces la respuesta es sí. Evidentemente, bueno, pues alguno a lo mejor pues le hubiera gustado evitarse alguno de estos valores, ¿no? Pero la realidad es que quien ha conseguido superar estos últimos momentos del mercado, que han sido prácticamente la totalidad de nuestros inversores, gracias a esa inversión inicial en educación financiera, pues van a disfrutar de excelentes rentabilidades durante toda su vida porque se van a mantener invertidos en los mercados. Pues enhorabuena por poner vuestro granito de arena en educación financiera, por hacer crecer las carteras y por crear esas carteras inteligentes de largo plazo y también pensadas para los más pequeños, que es muy importante en casa enseñar a ahorrar y a entender pues cómo funciona ese ahorro y el tiempo y la diversificación. Giorgio Semenzato, CEO y cofundador de Finicens. Enhorabuena por los resultados. Veremos qué nos va diciendo el Banco Central Europeo, qué va haciendo el Banco Central Europeo y nada, esperamos seguir viendo crecer las carteras. Un abrazo fuerte, que tengas buen día. Un abrazo, adiós. En Arkia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversión@arkia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arkia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor DFI en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arkia.es y oficinas de Arkia Banca. Una casita con un jardincito y un garajito, con su saloncito y su terracita, con vistas a una piscinita. Admítelo, tú lo que quieres es un casoplón.
Hipotecas Cuchabank. Admítelo. Cuchabank.es. Ahora es el momento de mirar hacia adelante, el momento de buscar, de encontrar. Y por eso, en la web valladolidtraspasa.es hacemos que se encuentren emprendedores que buscan con aquellos que quieren dejar su negocio. Aprovecha el proyecto Valladolid Traspasa, una acción de COE Valladolid financiada por el Ayuntamiento de Valladolid, y encuentra tu oportunidad. valladolidtraspasa.es. Si te sientes cansado, sin energías o con el estrés del día a día, confía en Moshi Moshi, un producto de Sol Naturaleza para mineralizar tu cuerpo integralmente y ganar en vitalidad. Renuévate y obtén el beneficio de los minerales con Moshi Moshi. Infórmate en el 91 31 31 409 o en solnaturaleza.es. Te esperamos. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Legal por Naturaleza, el bufete especializado en herencias nacionales e internacionales, le ofrece este espacio. Un espacio en el que resolvemos sus dudas sobre herencias, testamentos, legados. Un espacio que hacemos con ustedes. 915331851. Tiene también un número de WhatsApp si prefiere mandarnos sus mensajes escritos o también por audio. Que sepan que me encanta escucharles. 609 22 47 16. Y también, si lo prefiere, tiene nuestro canal de YouTube para plantear esas dudas. Lo hacemos con Iciar Pernía Gómez, que es socia directora de Legal por Naturaleza. Iciar, buenos días. Buenos días, Susana, ¿qué tal? Muy bien. Oye, mientras recibimos llamadas, lo primero, ¿cuáles son los documentos esenciales para empezar a tramitar una herencia nacional o una herencia internacional? ¿Son los mismos? Bueno, aparentemente sí. En principio, pues el certificado de defunción, el certificado de últimas voluntades, testamento o una declaración de herederos, dentro de los más importantes. No podemos empezar a tramitar ninguna herencia. Si no tenemos, por ejemplo, un certificado de defunción original y el causante ha fallecido en el extranjero o nuestro documento tiene que ir a otro país, para tramitar este expediente sucesorio necesariamente necesitará una traducción jurada y una apostilla para que sea válido. Sin embargo, hay países como Alemania en el que se puede sustituir ese certificado de defunción por un certificado de herederos. Cada lugar, cada país tiene sus peculiaridades. Y el testamento o esas últimas voluntades también es un documento súper importante, porque si hay testamento solicitamos una copia autorizada para poder formalizar esa adjudicación de herencia conforme al contenido del mismo, y si no lo hay, pues habrá que formalizar una declaración de herederos para poder adjudicar los bienes conforme a la legislación sucesoria de cada país. Ahí entra en juego cuál es el lugar de fallecimiento o cuál es el lugar donde radican la mayor parte de los bienes de nuestro causante. Entonces, de ahí la gran importancia de estos dos documentos sobre el que va a pivotar toda la herencia. ¿Y se puede instar una declaración de herederos en España desde el extranjero? Sí. Tiene también sus peculiaridades, pero sí se puede. Para ello tenemos que apoderar a una persona, pues normalmente un profesional especializado, con un poder que contenga facultades generales o especiales y en el que expresamente se incluya esa facultad, si no, no se puede realizar. El heredero que insta esta declaración de herederos a través de nuestro profesional debe tener un interés legítimo en la herencia. ¿Cuáles son las personas que lo pueden hacer? Pues un hijo, un nieto, un cónyuge, suelen ser los habituales. Además, se deben acompañar los documentos esenciales, pues que será el certificado de defunción, el certificado de nacimiento de los herederos, que tienen que justificar esa relación de parentesco para mostrar el interés legítimo en esa herencia, y se debe hacer, en principio, en el lugar de fallecimiento del causante.
Luego pues entrar en otros detalles en juego que nos pueden llevar a hacerlo en el lugar donde tenga la mayor parte de sus bienes, pero bueno, el principio general es este, el lugar de fallecimiento. Vale. Pues por ejemplo, ¿qué hacemos si un heredero reside en Austria y el causante falleció en Lugo? Pues en ese caso, si además la persona que tenemos delegada está en Madrid, no podrá hacerlo desde Madrid, sino que tiene que instarla en Lugo. Y a partir de, porque ahí es donde está la competencia territorial del lugar del fallecimiento. Una vez que se ha iniciado allí el procedimiento para formalizar esa declaración de herederos, luego se podrá continuar en Madrid toda la tramitación de la herencia con la formalización de la adjudicación. Y la herencia está en Austria, esto no pasa nada, la tramitaremos desde allí. Vale. Con los bienes que hay allí. Claro. ¿Y es posible, 3 lugares. ¿Y es posible tramitar una herencia en documento privado? Sí, con algunas reservas, pero sí. Por ejemplo, cuando se trata de repartir solamente dinero y con el acuerdo de todos los herederos, podemos sustituir la escritura pública de aceptación y adjudicación de herencia por este documento privado. Igualmente lo van a aceptar todos los herederos y se van a adjudicar la herencia conforme a las disposiciones que hubiera en la declaración de herederos o en el testamento. Sin embargo, cuando se trata de adjudicarnos bienes inmuebles, podemos optar por este modelo de aceptación como un primer paso para poder declarar los impuestos en tiempo y forma. Pero necesariamente en un momento posterior lo tendremos que elevar a público, sobre todo porque tenemos que inscribir el cambio de titularidad en el registro de la propiedad y sobre todo si queremos poder disponer de ella en cuanto a venderla. Pero sí que podemos hacer actos de disposición con un documento privado para hacer reformas, para alquilarla, o sea, en eso no tenemos ningún inconveniente. Entonces, bueno, puede ser una buena oportunidad para no demorar tanto los trámites y poder llegar a acuerdos con nuestros herederos. Uh-huh. Mira, me empiezan a llegar consultas, pero antes, con la venta de una vivienda heredada con no residentes, ¿ahí cómo se actúa? ¿Qué pasos uno tiene que dar? ¿Iciar? Pues el tratamiento fiscal de estas ventas difieren de las partes que son nacionales, porque cuando el vendedor es no residente, el comprador tiene que retener del precio total el equivalente al 3% para ingresarlo en la hacienda estatal a través de un modelo específico. Y durante el mes siguiente a esa fecha de compra-venta, el vendedor solicitará a la hacienda estatal española la devolución de ese importe. Y cuando el comprador es no residente, a partir del momento en el que se formaliza la compra, tiene que realizar una declaración de renta en España como no residente por esos bienes inmuebles que tiene, tributando por ellos, pues ya sea porque los tiene a su disposición o porque los tiene alquilados o porque en algún momento los vende. Entonces, bueno, hay una parte que es común a la tramitación de un nacional, pero sobre todo en cuanto a las obligaciones fiscales, pues difiere. Vale. Y una pregunta más antes de ir con los oyentes. ¿Cómo cobrar correctamente la venta de un inmueble entre varios herederos, tanto sea nacional como sea internacional? Pues aunque la práctica habitual es que cuando llegamos a la notaría estamos ya deseando todos cobrar y cerrar el asunto y que me pasen el dinero a mi cuenta, pero quizás esa no es la mejor manera de hacerlo a los ojos de la administración. Lo mejor es aperturar una cuenta bancaria conjunta para todos los herederos y que la venta de esos bienes inmuebles vaya directamente de comprador a vendedor a esa cuenta conjunta. Una vez que ya se haya tramitado toda la compraventa, desde esa propia cuenta salen las transferencias en la parte proporcional que corresponda a cada heredero. ¿Y por qué digo esto? Porque si en notaría, y vuelvo a la manera habitual, se lo pasan todo a un heredero y desde la cuenta de este heredero él se dedica a hacer las transferencias a los demás, a los ojos de Hacienda es como si se hubiera hecho una compraventa solamente para uno y luego él es el que reparte a los demás y se pueden considerar donaciones. Entonces no nos estamos, no estamos haciendo un fiel reflejo del negocio jurídico que realmente es, que es una compra-venta proveniente de una herencia y parece que son ventas y donaciones todo en uno y no es así. Uh-huh. Vale, ese sería mi consejo. Voy con los oyentes. 609 22 47 16, notita de audio. Hola, buenas.
tengo entendido que la cuarta falcidia catalana es una especie de garantía. Y nada, me gustaría saber qué ofrece la ley en Cataluña a los herederos. Así que si podría explicarme en qué casos se aplica y en qué consiste exactamente, me haría un favor. Un saludo y muchas gracias por el programa. A seguir con ello. Venga, hasta luego. Bueno, a ver, la cuarta falcidia catalana. ¿Esto me lo puedes explicar, Iciar, qué es? Bueno, en los territorios forales hay legislación especial, ¿no? Como puede ser la desheredación en el País Vasco o se reparte de alguna manera especial el patrimonio. Entonces, bueno, pues en este caso para Cataluña, pues con esta fórmula que nos comentaba el oyente, pues es una garantía para no dejar desheredado a ningún heredero y pues tiene algo a su favor y una cierta mejora. Entonces, bueno, pues brevemente se lo podríamos explicar así. Vale. ¿Y alguna consideración más que tenga que tener con esa falcidia? Es la cuarta falcidia catalana, ¿verdad? Sí, eso nos ha comentado. A ver, yo siempre recomiendo que haya un testamento por parte del testador, ¿no? En este caso, y que diga que lo que queremos que se aplique es la legislación sucesoria de nuestro territorio foral, en este caso, ¿no? Vamos más allá de la ley nacional o extranjera. O sea, en este caso tiene que decir que queremos que se recoja la ley autonómica. Muy bien. Voy con otra nota de audio. Buenos días. Me gustaría hacerles una consulta. Yo tenía un hermano que recientemente ha fallecido, vivía en Francia y no tenía testamento hecho. ¿Cómo puedo saber si tengo derecho a alguna parte de su patrimonio desde España? Él no tenía familia y hasta donde yo sé tenía un inmueble en Grenoble. ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo saber si tengo derecho a esta parte de patrimonio? Muchísimas gracias. Interesante. Pues sí, la verdad es que no nos habían planteado un caso parecido hasta el momento. A ver, en este caso entiendo que este señor no tenía ni mujer ni hijos cuando me ha dicho que no tiene familia. Sí. Entonces, a su hermana le correspondería una parte de la herencia y si hubiera padres también. Entiendo también que solamente su hermana, la persona, o sea, que no tiene más hermanos. Sí. Entonces, ella tendría que instar la declaración de herederos, porque si ha fallecido en Francia, tiene que instarla allí. Entonces, mi consejo sería que buscara un profesional. Entiendo que para ella lo más sencillo será buscar un profesional en España. Le tendrá que dar un poder con facultades generales o especiales, entre las que se encuentran el poder tramitar esta declaración de herederos, que se hará según la legislación francesa. Y esta propia legislación sucesoria nos dirá qué pasa con los hermanos, cómo heredan. Porque si logramos, entiendo que tampoco tiene bienes en España, solamente los tiene en Francia. Con lo cual, ella lo que tiene que hacer es informarse de qué dice la legislación sucesoria francesa respecto de los hermanos y poder apoderar a alguna persona que pueda hacer gestiones en su nombre si no las puede hacer ella, y por supuesto que esté apoyada por un profesional. Muy bien. Que la vaya a ayudar y que tenga en cuenta que una vez que se tramite esta declaración de herederos y esta adjudicación de herencia en Francia, tiene que traer ese expediente sucesorio a España para hacer lo mismo aquí, para tramitar sus impuestos y poder cobrar ese, bueno, si lo quiere vender o alquilar o lo que sea, poder hacer las gestiones para luego tributarlo en España, porque tiene que hacerlo por su renta mundial, con lo cual lo tiene que hacer en España. Por su renta mundial lo tiene que hacer, ¿no? Sí, porque los residentes fiscales aquí tributamos por nuestra renta mundial por obligación personal. Vale. Voy con otra tercera llamada. Hola, buenos días. ¿Qué derechos tiene mi pareja de hecho en una herencia? ¿Son los mismos que si hago yo testamento que si no lo hago? Muchas gracias y enhorabuena por el programa. Claro, las parejas de hecho, ¿qué tipo de derechos tienen? Si hay testamento y si no hay testamento. Pues las parejas de hecho se equiparan ya muy mucho, diría casi que igual que los matrimonios. Entonces, aunque lo recomendable, insisto mucho, es que tengamos un testamento, no pasa nada. Si tenemos una declaración de herederos y ella puede demostrar que son pareja de hecho, va a tener los mismos derechos que un cónyuge.
Entonces, bueno, yo aconsejaría a este oyente que haga testamento y lo deje recogido allí, que tiene esta pareja de hecho, pero bueno, si ella puede demostrar que han vivido juntos los 2 últimos años y tiene evidencias de ello, ella va a heredar igual que si fuera un cónyuge. ¿Y aquí qué evidencias tiene uno que presentar? Pues, por ejemplo, hemos hecho viajes juntos, pagamos recibos de casa juntos, tenemos una cuenta bancaria en común, cualquier evidencia que demuestre la convivencia, el empadronamiento en la misma vivienda, porque bueno, entiendo porque me ha dicho que tuvieran hijos, pero bueno, si tienen hijos ya, bueno, es la mejor de las evidencias, ¿no? Pero cualquier documento que pueda demostrar que ha habido convivencia. Vale. Iciar, para aquella persona que todavía esté dudando en hacer testamento o no hacer testamento, ¿cuáles son las ventajas de hacer testamento y cada cuántas veces habría que revisarlo a lo largo de la vida? Bueno, la ventaja fundamental es que para las personas que se queden aquí, para sus herederos, cónyuge, familia, le deja la vida más fácil, ¿no? En ese momento tan triste que a todos alguna vez en la vida nos ocurre, pues todo es mucho más fácil porque simplemente ha dejado recogido en esas últimas voluntades pues todo lo que quiera hacer, desde mis últimos días, cómo los quiero pasar, quiero que me hagan funeral o no, quiero donar mis órganos, quiero dejar mis bienes repartidos de cierta manera, o simplemente no los quiero repartir hasta que se cumplan ciertos requisitos. O sea, millones de ideas que se pueden dejar ahí recogidas. O sea, para mí eso sería lo fundamental, dejar la vida un poco más fácil para los que se quedan aquí, dejar organizado tu patrimonio para cómo quieres que te sucedan en el tiempo, y eso sería el motivo más importante. Y luego me preguntabas, perdóname, que se me ha ido. ¿Cuántas veces las ventajas del testamento? Las ventajas o qué favorece el tener testamento a no tenerlo? Vale, las ventajas o sea, ¿cuántas veces lo tenemos que revisar? Pues, por ejemplo, yo he hecho un testamento cuando tenía 30 años, ahora tengo 45, me he casado, tengo hijos, me he divorciado, bueno, pues sí que conviene cuando hay nuevas personas que están en nuestra vida por cualquier motivo, que lo revisemos, porque a lo mejor me llevaba muy bien con mi hijo mayor, ahora me llevo fatal, lo quiero desheredar. Ahora resulta que me he casado por segunda vez y quiero que mi mujer también esté, o mi marido, en este testamento, y recogido específicamente los detalles para cada uno de ellos. O sea, no hay que volverse loco y cada 2 años cambiarlo, pero bueno, tampoco dejarlo en el olvido. Entonces yo diría que al menos 2 veces en tu vida lo puedes cambiar. Última llamada, Ángel, buenos días. Sí, es que tenemos poquito tiempo. Iciar, Ángel, buenos días. Felicidades por el programa. Gracias. Quería saber si yo hago un testamento, tengo separación de bienes. Si hago un testamento hacia mis 2 hijos, si en el caso de que yo falleciese antes de mi mujer, ¿ella tendría también derecho a algo o solamente lo heredarían mis hijos? Muy bien. Mis 2 hijos. Gracias. Claro, si fallece, ¿tiene separación de bienes? ¿Qué pasa? Pues, a ver, cuando tenemos separación de bienes, nuestros bienes van directamente a nuestros hijos, ¿vale? En ese caso son ellos los que heredan. Sí que es cierto que tenemos la cuota del usufructo, ¿vale? Pero como ahí estaríamos liquidando nuestra sociedad de gananciales, porque siempre tenemos algo en común, lo normal es que tengamos pues nuestros bienes inmuebles separados y serán ahí para nuestros hijos. Y si tenemos algo ganancial, ahí liquidamos la sociedad de gananciales y de la que nuestro cónyuge sí heredará el usufructo, pero todo lo demás irá directamente a nuestros hijos. Muy bien. Pues Iciar Pernía, desde Legal por Naturaleza, gracias por la formación, gracias por ayudar a nuestros oyentes y por enseñarnos un poquito más de este apasionante mundo de las herencias. Gracias, nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Igualmente. Adiós. Legal por Naturaleza, el bufete especializado en herencias nacionales e internacionales, le ha ofrecido este espacio.
Hacer las cosas bien es más fácil que perder a una familia para siempre. Resuelve todas tus dudas con Itziar Pernia en Todo por Escrito. Asesoramiento especializado en herencias nacionales e internacionales. Infórmate en legalpornaturaleza.net o en el 91 571 6016. Vuelve la venta privada del Corte Inglés, exclusiva para clientes con tarjeta del Corte Inglés, con más de 1000 marcas. Hasta el 10 de junio podrás disfrutar de hasta un 30% de descuento en una gran selección de artículos, en una selección de marcas de muebles, ropa de cama y baño y menaje de nuestro departamento de hogar. Las opciones son muchas y tienes para elegir entre marcas de mueble como Cosmit, Roca y Simple Human. En textil hogar, Rey Martí, Bassetti, Basol y Ralph Lauren. Y en menaje del hogar, marcas como Villeroy Bosch, Vista Alegre, Ibra y también WMF y Le Creuset. Aprovecha esta oportunidad única solo para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés. ¿No la tienes? Pues es muy fácil, puedes solicitarla en nuestra página web o también en cualquiera de nuestros centros. Recuerda, solo hasta el 10 de junio disfruta de descuentos en más de 1000 marcas con la venta privada del Corte Inglés. En tienda, en la web y también en la app. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y marcas participantes en el departamento o en elcorteingles.es. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener.